referidos al amor de Dios, ¿verdad? A nuestra relación con Dios. Y ahora nos falta poder trabajar los mandamientos que nos hablan en relación a nuestro prójimo, ¿verdad? En relación a ese amor, a esa cercanía, a esas relaciones con los demás, con nuestros semejantes. Empezaríamos con los más cercanos, en este caso que son nuestros padres, ¿verdad? ¿De qué nos habla el cuarto mandamiento, Evander? Así es, este cuarto mandamiento que el día de hoy estamos tratando y vamos a tratar un poquito a profundidad. El cuarto mandamiento pues dice así, ¿no? Este, honrarás a tu padre y a tu madre. Es un cuarto, en este cuarto mandamiento, por lo tanto vamos a hacer referencia ya a papá y a mamá de alguna manera. Es decir, ya desde una posición de hijos, ¿verdad? En un inicio era de hijos adoptivos en relación a Dios Padre, y en esta oportunidad ya una relación biológica, ¿verdad? A nuestro papá, a nuestra mamá, ¿no? Entonces, Así es. ¿qué nos manda este cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, ¿qué nos manda? ¿Qué significa para nosotros? Pues en primer lugar nos manda honrar y respetar a nuestros padres y a los que Dios reviste de autoridad para nuestro bien. Es decir, no solamente este cuarto mandamiento está orientado a nuestros padres, diríamos, biológicos, sino también es mucho más amplio porque se está refiriendo también a lo mejor a todos aquellos que de alguna manera pues están para nuestra protección, para nuestro cuidado. Por eso de aquí se hace extensivo también a los profesores, a lo mejor a nuestros abuelos o a aquellas personas pues que nos están cuidando, nos están protegiendo. Y de alguna manera también a las autoridades. Las autoridades también, ¿no? Entonces, no solamente es a nuestros padres biológicos, sino también hace referencia a quienes tutelan, a quienes son superiores a nosotros, ¿verdad? En una condición de hijos, diríamos. Claro que sí. Por lo tanto, no es solamente referido a papá y a mamá, sino que es mucho más amplio este cuarto mandamiento. Es decir, también a todos aquellos que buscan nuestro bien, ¿no? A Así todos es. los que buscan nuestro bien. Bien, pues, Evander, y si bien es cierto, ya nuestra condición de hijos también nos da unos derechos, ¿verdad? En relación a nuestros padres, pero lo primero estaría los deberes, ¿verdad? O sea, cumplir algunas obligaciones, algunos deberes para con nuestros padres. ¿Qué deberes deberíamos principalmente cumplir, no? Claro, como hijos, el principal deber con nuestros padres, pues es el amor, el respeto, la obediencia, la gratitud y la asistencia en la vejez o pues cuando están impedidos por alguna enfermedad. Por lo tanto, fíjense qué detalle el catecismo de la Iglesia Católica como un primer deber de los hijos respecto a los padres considera pues el amor. Diríamos, es un deber de nosotros como hijos hacia nuestros padres, el amor. Fíjate, nos has enumerado solamente algunos, ¿verdad? Porque como hijos, diríamos, tenemos muchísimos deberes, muchísimas obligaciones, mucho que cumplir para con nuestros padres, ¿verdad? Pero nos recuerdas, ¿verdad? Por ahí el respeto, El la respeto, obediencia. la obediencia, la gratitud, ¿sí? Y la asistencia en la vejez de nuestros padres o cuando están impedidos o enfermos. Por lo tanto, por eso, como decía al inicio, este mandamiento, este cuarto mandamiento es muy amplio. Fíjense, aquí estamos hablando también con respecto al cuidado que debemos tener con nuestros padres y con aquellos que están bajo nuestro, o que están, Bajo nuestra ayuda. claro, o que están puestos para nuestra protección y estamos nosotros bajo su cuidado. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, así como en algún momento ya nuestros padres cuidaron de nosotros, a lo mejor cuando estuvimos pequeños, ¿verdad? Ayudándonos a dar nuestros primeros pasos, ayudándonos a comer a lo mejor, cuidándonos cuando estuvimos a lo mejor enfermitos, ahí de bebitos, sin saber qué podíamos tener, ¿verdad? Ni nuestros padres sabían. Entonces, ya cuando tenemos uso de razón, vamos creciendo, tenemos ya esa obligación de retribuir ese cariño, esa obediencia, esa ayuda hacia ellos, ¿no? Así es. Muy bien, Evander. Y también nuestros padres tendrán algunos deberes para cumplir, ¿no? ¿Cuáles serían esos deberes, Evander? Claro, los padres tienen algunos deberes también con nosotros, pero fíjense, es un mandamiento, este mandamiento qué curioso, y lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16, que diríamos que es uno de los pocos mandamientos que su cumplimiento nos asegura algo. Y de hecho dice así Deuteronomio 5:16, honra a tu padre para que seas feliz y tengas larga vida,
Por lo tanto, el cumplimiento de este mandamiento nos asegura una felicidad y una larga vida. Por eso digo, es de los pocos mandamientos que de alguna manera se nos promete algo si lo cumplimos. ¿Bien? Ahora, si nosotros vamos ya a los padres o sea, ¿qué deberes tienen los padres para con los hijos? Podemos ver, pues, educarles con amor en la fe, en la oración y en las virtudes, darles buen ejemplo, corregirles y atender sus necesidades materiales y espirituales. Así lo podemos encontrar en el libro La Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, o Eclesiástico 30, versículo del 1 al 4. Si nosotros nos fijamos un poco aquí con detalle, las obligaciones de los padres para con los hijos, se está haciendo referencia a lo material y a lo espiritual. ¿Y por qué digo esto que debemos tener en cuenta? Porque muchos padres solamente se enfocan en el aspecto material. Yo le compro a mis hijos sus útiles, le compro la ropa, le doy de comer. Su propina. Claro, y estamos olvidando un aspecto fundamental que es el aspecto espiritual. O sea, por lo tanto, el deber no es solamente de las cosas materiales, sino también de las cosas espirituales. Y en esas cosas espirituales, por ejemplo, está si has enseñado a tus hijos a amar a Dios, si has bautizado a tus hijos, si le has dado la fe. Por lo tanto, la responsabilidad de los padres también es mucho más amplia que solamente lo referido al plano material. Entonces, queridos hermanos, no podemos olvidar esta parte tan importante, ¿verdad? Que no todo es material para nuestros hijos, sino que también está lo espiritual, y creo que es lo más fundamental para los hijos, ¿verdad? Los padres tenemos una gran tarea de no solamente brindarles, proporcionarles a los hijos, pues, la casa, el vestido, la alimentación, ¿verdad? Que estén sanitos, que estén bien vestidos, no, ¿verdad? Sino más bien, ¿cómo les ayudamos a acercarse a Dios, verdad? Les enseñamos rezamos con ellos, vamos juntos a la misa, a lo mejor también, como decías, ya les hemos dado su bautismo. ¿Qué otros sacramentos les podríamos ayudar a recibir en la iglesia, verdad? Claro, fíjate, Clemente, que tú apuntas ahí algo tan importante que es el de asistir a misa juntos. O sea, los padres en este sentido tienen la obligación de llevar a sus hijos a misa, porque claro, tú a lo mejor bautizaste a tus hijos cuando eran pequeños, ellos no sabían lo que recibían, pero tú sí sabías lo que dabas a tus hijos, y entre esas promesas que tú asumiste en el bautismo dice el sacerdote, ¿están dispuestos a educar o ayudar a estos hijos en el crecimiento de su fe? Sí, estamos dispuestos. Y es más, al padrino se le pregunta lo mismo, se le dice, ¿están dispuestos también ustedes a ayudar a los padres en la educación cristiana de estos hijos? Por lo tanto, estamos dispuestos. Claro, o sea, por eso el tema de que los padres puedan de alguna manera llevar los hijos a misa es una obligación, y a veces es al contrario, ¿no? Vemos muchos niños que dicen, papá, hoy es domingo, tenemos que ir a misa, y no debería ser eso. Que está bien que los niños lo hagan eso, pero debería venir de los papás. Hijos, hoy es domingo, hoy es el día del Señor, hoy tenemos que ir a misa todos. Sería pues lo ideal. Lo ideal, ¿verdad? Muy bien, Evander. Y también hemos hablado un poquito por ahí de quienes hacen las veces de cuidadores, de tutores, ¿no? No sé, de superiores hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, hemos hablado por ahí de algunas autoridades que también en este cuarto mandamiento Dios hace referencia, ¿verdad? A nuestras autoridades, a quienes nos gobiernan a lo mejor. ¿Qué deberes tendrían ellos para con nosotros, ¿no? ¿Qué deberían cumplir también en relación con nosotros? Porque hacen las veces a veces de cuidadores, de tutores, de cautelar la sociedad a un determinado pueblo. ¿Qué deberes cumplirían ellos, Sebastián? Claro, recuerden, amables oyentes, que al inicio decíamos que este cuarto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre también es extensivo a las autoridades, y entonces, de hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2237, dice lo siguiente: ejercer la autoridad como un servicio, respetando los derechos de la persona y trabajando con empeño y honradez por el bien común. Por lo tanto, la autoridad se tiene que ejercer como un servicio,
Y el que mejor ha ejercido la autoridad es Jesucristo, pues que nos ha dado ejemplo de esto, que para él la autoridad, porque estaba revestido, de hecho Jesús dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, es decir, Jesús era consciente de la autoridad de la que estaba revestido. Sin embargo, aun siendo él el maestro y el Señor y la autoridad, se puso a lavar los pies a sus discípulos, estuvo siempre al servicio. Por lo tanto, la autoridad tiene que ejercerse no como como algo para beneficio propio, sino que la autoridad es un servicio. De ahí este llamado también a todos aquellos personajes de funcionarios de nuestro pueblo, de nuestra nación, que ejercen de alguna manera la autoridad, que recuerden siempre que la autoridad es un servicio y no es para lucrarse, y que aquí tienen que mirar cómo se ejerce mejor la libertad, es a Jesucristo, que ha dado la vida por los demás, pues en el servicio. Por lo tanto, de ahí se ha llamado a todos aquellos pues que están ejerciendo alguna autoridad en nuestros pueblos. Efectivamente, el Señor Jesús nos muestra pues que cómo se debe llevar adelante el servicio, la autoridad, ¿verdad? Frente a un determinado grupo, a una determinada sociedad, en un determinado pueblo, pues ahí tenemos a Jesús como nuestro modelo, y tú nos has hecho recordar muy bien esta invitación para quienes tienen esta responsabilidad, como lo tienen nuestros padres para con los hijos, ¿verdad? Lo mismo, ¿no? Claro, y es pues viene a colación también esto en cuanto que en la actualidad nosotros en el Perú pues hemos vivido en estos últimos tiempos pues unas situaciones muy difíciles que han hecho de la política pues algo odiado, algo que la gente no quiera. Ahora pues muchos de nosotros escuchamos, dice la política, un gobernante, un congresista, y pues nos suena mal. Sin embargo, no tiene que ser así. De hecho, el gobierno, o sea, está para el servicio. Entonces, las autoridades ahora tienen, los que de alguna manera ejercen algún cargo público, tienen ahora la responsabilidad de devolver a la política el verdadero rostro, es decir, el servicio, porque hemos visto, por desgracia, que hay muchas personas de buen corazón que quieren llegar al Congreso, quieren llegar al gobierno, con unos deseos enormes de ayudar a la gente, a los necesitados, pero ¿cuál es el gran problema? El corazón del hombre. Por eso la solución para nuestro país no está y no ha estado en a lo mejor cerrar el Congreso, en cambiar de presidente, no está ahí. La solución para todos los problemas de corrupción en nuestro país está en cambiar el corazón del hombre. Y esa es la enseñanza de la Iglesia. Solo así podemos cambiar el rostro de la política, cambiando el corazón del hombre, que como consecuencia del pecado original siempre está inclinado al mal. Por eso digo, hay personas de buen corazón que llegan a lo mejor al poder y tienen muchas ansias de hacer el bien, pero deslumbrados por la fama, por el poder, la codicia, pues se dejan arrastrar por el mal. Terminan mal. Entonces, ¿verdad? La gran tarea de los políticos en este sentido sería devolver el verdadero rostro de la política, porque hay que recordar que de hecho, o sea, desde la Sagrada Escritura, las autoridades, el poder lo han recibido de Dios, a través de los hombres, de nosotros, a través en esta forma de gobierno democrático, pero de alguna manera el poder les viene de Dios, y por eso San Pablo invita a rezar por las autoridades, porque de alguna manera ellos están revestidos de poder, pues por el mismo Dios en este sentido. Sí, has hecho ya una breve entrada, a lo mejor también a la siguiente pregunta que queríamos plantearte, Vander, y es, a lo mejor nos has dicho también por ahí ya cómo debemos también nosotros responder a nuestras autoridades, ¿no? Ya nos dices más o menos cómo puede ser una autoridad, alguien que está encargado, tiene la responsabilidad de guiar a un pueblo, y ahora también los ciudadanos, ¿verdad? Nosotros, los hermanos que estamos aquí, ¿qué deberes deberíamos tener para con nuestras autoridades, ¿no? O sea, qué compromiso, qué responsabilidad también nos toca asumir a nosotros frente a nuestras autoridades. Claro, nosotros como cristianos, fíjense, de hecho, en los primeros siglos de la Iglesia se decía de los cristianos lo siguiente: mira cómo se aman, mira cómo se ayudan, y decía, y son los mejores ciudadanos del imperio. De hecho se decía, o sea, los cristianos eran los mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque hacían el bien, se preocupaban por los demás y más rezaban por sus autoridades, y muchas de ellas los perseguían. Por eso, fíjense, hay que irnos a los tiempos primitivos de la Iglesia, cuando se consideraba a los ciudadanos, a los cristianos los mejores ciudadanos. Entonces, el catecismo lo recoge así: ¿cuál sería nuestro deber como ciudadanos para con las autoridades? Cooperar con las autoridades civiles en la construcción de una sociedad
justa y solidaria. Es decir, nosotros tenemos como cristianos este deber, una obligación, claro, una de obligación cooperar moral con nuestras autoridades. O sea, no podemos dejarlas solos, claro. Ellos están al frente de los pueblos, pero claro, ellos sin nosotros no podían hacer casi nada. Y nosotros necesitamos de las autoridades. O sea, por eso nosotros tenemos la obligación moral de cooperar con nuestras autoridades, con nuestra mano de obra y también con nuestra oración. O sea, por lo tanto, entonces tendríamos que cooperar con nuestras autoridades. De hecho, una frase muy bonita también de un papa, creo que era del Papa Pío XII, decía lo siguiente referido a los sacerdotes, pero yo creo que a colación puede venir bien ahora pues con respecto a las autoridades. Decía que el sacerdote, en vez de tener pies, debería tener alas para estar allí donde haya una necesidad. Y yo creo que muy bien podríamos aplicarlo a las autoridades, que las autoridades, en vez de tener a lo mejor carros de lujo, tener lo que sea, deberían tener alas y un buen corazón para estar allí en el lugar donde haya una necesidad, ¿verdad? Entonces sería bonito eso. ¿Verdad? Entonces tenemos ese compromiso, entonces, hermanos, de poder contribuir para con nuestras autoridades, ¿no? Ayudarles a que lleven adelante esta responsabilidad que han asumido, que es también nuestra responsabilidad poder llevar adelante las necesidades de los demás, ¿no? Preocuparse por los demás también. Bien, pues si no todo es obediencia, Evander, ¿no? A lo mejor hay alguien que se le ocurre alguna cosa, alguna ley que va en contra a lo mejor de la persona humana y entonces no podemos obedecerlo. Hay algunos casos en los que no es necesario obedecer a nuestras autoridades. Claro, San Pablo nos invita a obedecer a las autoridades, a rezar por ellos. Sin embargo, hay excepciones en las que como cristianos no solo hay que desobedecer, sino deberíamos desobedecer una ley injusta. El catecismo lo recoge de la siguiente manera diciendo: hay que desobedecer a las autoridades cuando mandan algo contrario a la ley de Dios, primero, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, si una autoridad, aunque haya recibido una legítima autoridad por una votación, o ya sea el sistema de gobierno, que sea a lo mejor por descendencia, por sistema hereditario en cuanto a la monarquía, sea como sea que haya recibido la autoridad, si esta autoridad manda algo que va contra la ley de Dios, inclusive más, contra la misma ley natural, hay que desobedecerla. Es una obligación de nosotros como cristianos desobedecer esa ley injusta. Un ejemplo concreto de esto. Claro. Imaginemos que ahora en nuestro país salga una ley que diga, por ejemplo, ahora si en un matrimonio te haces a lo mejor un tratamiento, una ecografía, una pareja va al médico a ver el embarazo de la esposa y resulta que fruto del embarazo se puede ver alguna malformación congénita o que van a nacer el niño con alguna dificultad o deficiencia. Entonces saldría una ley diciendo: si fruto de esta intervención médica a través de una ecografía se ve que tu niño va a nacer con alguna malformación, entonces hay que abortar, hay que eliminar esto porque no pueden hacer esto para nuestro país. Es decir, si hay una ley explícita de esto, los matrimonios tendrían que desobedecer esta ley, no tendrían que hacer caso, porque está yendo contra la ley natural y contra el quinto mandamiento de la ley de Dios. Entonces, aquí sería un caso concreto en la que tendríamos que desobedecer, ¿no? O cualquier otro caso en el que el gobierno mande algo contrario, es decir, por ejemplo, que el gobierno diga, ahora como pasó en México con la guerra de los cristeros en el siglo XX, ahora no se puede expresar la fe públicamente, ahora no puedes asistir a celebrar a participar en una celebración eucarística. En este caso, está yendo también contra ese derecho de la libertad religiosa y contra ese ley natural de alguna manera de ese deseo del hombre, deseo ¿no? del hombre de querer
Claro. encontrarse con su Dios, ¿no? Entonces no va a ir la obediencia. habría que desobedecer esa ley. Y aún más, si como consecuencia de esa desobediencia, a lo mejor los cristianos tendrían que levantarse en manifestaciones pacíficas, inclusive llegar hasta la toma de armas, la Iglesia considera este punto también, el catecismo de la Iglesia, con unos puntos adecuados pues para que se dé una guerra justa, ¿bien? Es decir, porque de alguna manera están defendiendo algo inherente o algo elemental para la persona humana, como es el ejercicio de la libertad religiosa. Qué bueno que nos aclares esta parte, porque en muchos países, en muchas sociedades ya se ha atentado, ¿verdad? Se ha atentado ya contra la ley divina, pues tratando de implantar algunas leyes como la ley del aborto, la ley de la eutanasia, ¿no? Entonces, cosas que no van contra, que van en contra de la humanidad, en contra del derecho a la vida, el derecho a manifestar también nuestra fe, ¿verdad? Entonces, ahí pues con mucha pena diríamos que tenemos que protestar, tenemos que reclamar, tenemos que denunciar todo esto, ¿verdad? Claro que sí. Y si, bueno, podemos extendernos un poquito más, como hablé el tema a lo mejor de la guerra justa, es decir, ¿cuándo sería posible, por ejemplo? Imaginemos que en el Perú entra un gobierno anticristiano, anticatólico y dice, ahora no se puede ejercer la libertad religiosa, no se puede celebrar la misa, es más, se cierran las iglesias, se matan sacerdotes y se prohíbe todo culto religioso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia, los cristianos en este sentido? Primero, para que se pueda levantar en armas, tendría primero que ver que este daño causado por el agresor injusto sea verdadero, duradero y cierto, es decir, que de verdaderamente esté siendo un daño para los cristianos y que sea algo duradero, no que sea algo puntual. Si se cumple este primer caso, ya diríamos es como algo que ya va amparando lo que sería el levantamiento. Segundo, que se hayan agotado todos los medios pacíficos, es decir, hemos intentado hablar con el gobierno para que permita la libertad religiosa, pero no ha permitido. Entonces, se han agotado todos los medios pacíficos. Tercero, que haya de alguna manera un cierto diríamos convencimiento o alguna luz de que vas a poder ganar o vencer, porque si no sería un suicidio, es decir, a lo mejor 50 cristianos queriendo hacer respetar su libertad religiosa se levantan contra el ejército que tiene 10.000 soldados, entonces sería un suicidio. Entonces tiene que haber de alguna manera como una cierta posibilidad de éxito. Y cuarto punto y último, la iglesia dice que el empleo de armas y de la fuerza no entrañe daños mayores que los que se quiere evitar. Es decir, que a lo mejor por querer defender la libertad religiosa de alguna manera cometamos algún genocidio o hagamos un suicidio, ¿no? Entonces, que no entrañe desórdenes mayores que el daño que se quiere evitar. Entonces, cuando se cumplen estos 4 puntos, la Iglesia Católica justifica y dice, adelante cristianos, si tienen que defender su libertad, inclusive a través de las armas, que la iglesia nunca defiende la guerra, pero esto es una defensa personal, pero en sociedad. Entonces la iglesia en ese sentido lo justifica. Entonces hay que tenerlo en claro esto, porque los cristianos no somos ni tontos, ni tenemos que ser en ese sentido pacifistas, como que tenemos que aceptar todo lo que las autoridades digan, aunque esté en contra de la ley de Dios o contra la ley moral. Qué bueno, Evander. Entonces sí, efectivamente la iglesia es cuidadora, ¿verdad? Cuidadora de la fe de los cristianos y también, por supuesto, nos invita a poder ejercer nuestro derecho a nuestra fe, ¿verdad? Volviendo un poquito, Evander, al tema de la relación para con nuestros padres, siendo hijos nosotros, dejamos un poquito al lado a lo mejor a nuestras autoridades que también en este cuarto mandamiento Dios pues hace referencia, ¿verdad? Pero claro, volvemos un poquito a hablar de nuestros padres. Hoy en día, ¿cómo está nuestra sociedad a lo mejor, ¿no? ¿Cómo vemos, cómo se estará cumpliendo este cuarto mandamiento en nuestra sociedad actual? Algunos problemas a lo mejor vemos en que los padres a lo mejor es un poquito difícil llevar adelante esta tarea de la paternidad, de la maternidad, o a lo mejor también por parte de los hijos hay un poco de rebeldía, ¿no? De desobediencia, de causar mucha preocupación a los padres. ¿Cómo lo ves tú, Evander? Claro, ciertamente en nuestra sociedad
hay gran convulsión en distintos temas y también con respecto al tema de la autoridad en cuanto referida a los padres. Hace unos años atrás, nosotros como hijos pues teníamos un respeto único a nuestros padres y no se nos pasaba por la mente a lo mejor levantarle la voz o más, a lo mejor levantarle la mano, ¿no? Es nuestra sociedad, nuestros abuelos han vivido así. Había un respeto único porque en ellos está la autoridad de Dios. Pero vemos en nuestra sociedad actual que muchos hijos, ciertamente no es todos, porque hay buenas personas, buenos hijos, pero hay una gran mayoría de hijos que no respetan a sus padres, que sus padres no tienen autoridad para ellos. Por eso se escucha muchas veces que llegan los padres o a lo mejor al sacerdote y decirle: padre, mire, ya mi hijo me ha ganado, o al profesor, mi hijo me ha ganado, no sé Ya qué no sé hacer, qué hacer con él. no sé qué hacer. Entonces, el padre diríamos como que ha perdido esa autoridad con respecto a sus hijos. Ahora, habría que ver también ¿por qué ha perdido el padre esa autoridad? Porque el padre, de hecho la misma palabra de Dios dice: corrige a tu hijo. O sea, hay un mandato de Dios de que el padre tenga que corregir a su hijo. Entonces, hay maneras y modos de corregir, pero la corrección tiene que ser necesaria. Por eso, de hecho se dice que corriges a quien amas, y si un padre ama a su hijo, debe corregirlo. Entonces, vemos muchas veces que nuestros jóvenes o nuestros adolescentes no respetan a sus padres, ¿bien? No respetan a su madre, las hacen sufrir, no les obedecen, les da igual lo que les dicen, y entonces es algo pues doloroso para nuestra sociedad. Y diríamos que por eso, o sea, es tan actual el cuarto mandamiento que deberíamos anunciarlo y decirles: jóvenes, adolescentes, niños y todos, tenemos que respetar a nuestros padres, porque es más, hay un mandamiento de la ley de Dios que dice: honra a tus padres. Dice, honrar es más que un respeto, es amarlos, obediencia, es cariño, es cuidado, es tan amplio. Entonces, vemos en este sentido, pues, que a veces, por desgracia, en nuestras sociedades se ha perdido, pues, por parte de los hijos hacia los padres, ese respeto hacia ellos. Sí, nos has hablado por ahí del cuidado, ¿no? De estar pendientes de nuestros padres también, porque ya cuando a veces también los hijos dejamos de ser niños y a lo mejor ya encontramos algún trabajo, alguna carrera profesional, nos alejamos de nuestros padres y como que ya no nos acordamos de ellos, ¿verdad? Entonces, un llamado también a lo mejor a quienes, seguro que nuestros amigos que nos están viendo, nos están escuchando, todos tenemos esta condición de hijos, ¿verdad? Claro. Niños, jóvenes, ya personas adultas, no perdemos esa condición de hijos, ¿verdad? Claro, siempre seguiremos siendo hijos, ¿no? Y de hecho a veces hay frases por allí del sentir popular que dice, ¿no? Hay madres que dicen: hijo, aunque estés casado, yo soy tu madre siempre, ¿no? Y es verdad. Y nuestras madres y nuestros padres siempre nos consideran sus hijos, y a veces, y más nuestras madres siempre nos van a considerar niños, sus hijos. Pero claro, entonces el cuarto mandamiento también invita a esto, a que como hijos deberíamos preocuparnos por nuestros padres. Es curioso, fíjense, cómo se dice a veces que un padre o una madre puede mantener a 10 hijos, y 10 hijos luego no pueden mantener a una madre. Esto es curioso, ¿no? Como, no repite, se van derecho claro, a lo mejor. una madre puede mantener a 10 hijos y un hijo no puede, y 10 hijos, perdón, no pueden mantener a su madre. Esto es algo doloroso, ¿sí? Porque una madre a lo mejor saca adelante a sus hijos vendiendo pan, vendiendo tamales, trabajando, donde sea, y saca adelante a sus 10 hijos. Y luego los hijos, como decías bien, Clemente, a lo mejor luego llegan a tener una carrera, una profesión, y no son capaces de darle el sustento necesario y mínimo para su madre. Entonces, desde aquí el llamado también a todos ustedes que nos siguen a través de la radio, de la televisión y también a través, pues, de las redes sociales, que como hijos deberíamos preocuparnos, es decir, ¿cómo está mi madre? ¿Cómo está mi padre? Por lo menos deberíamos llamarlos de vez en cuando, en sus cumpleaños llamarlos, si estamos cerca, visitarlos, preocuparnos por ello, porque a veces es tan penoso como a veces los hijos se reúnen, a lo mejor el día de la muerte de su madre, y lloran y lo que sea, y ofrecen una fiesta o lo que sea. Y sin embargo, cuando estaba vivo, cuando estaba cerca, cuando le siquiera, pudieron abrazar, claro, a lo mejor darle un cariño, regalarle una sonrisa, una ayuda, no lo hicieron. Y ni siquiera se acercaron a lo mejor a preguntarle cómo está o a lavarle su ropa. Y cuando ya está en el ataúd, lloramos por nosotros. Por eso el Papa Francisco dice lo siguiente también: si tu hijo no obedeces a tus padres,
no debes llorar cuando ellos mueran. El Papa Francisco es muy duro en esto, dice, no estés llorando por tus padres cuando mueran, si cuando estaban vivos no les obedecías. De alguna manera expresa esto, es decir, el cuidado y la atención que deberíamos tener con nuestros padres. Y aquí también decir no solamente a nuestros padres, a lo mejor porque te criaste a lo mejor con una persona que no es tu padre biológico, pero fue tu padre que te adoptó, o fue tu abuelo que te crió. Que te crió, que te cuidó. Claro, entonces también esa consideración es a ellos. Y de alguna manera también el respeto y la consideración a tus profesores. Es decir, Efectivamente, claro, si eres porque algún estudiante, ¿no? lógico, si tú no obedeces, no respetas a tus profesores, no estás de alguna manera cumpliendo el cuarto mandamiento. Y ahora recuerdo una frase que se dice, ¿no? Cuando decíamos el tema de la pérdida de la autoridad, se dice, ¿no? Que a veces se considera que la violencia en la actualidad, o la violencia ha aumentado y ha crecido en el momento que se le quitó la autoridad a los padres y a los profesores. Qué triste, ¿no? Entonces, a nuestros papás también a recuperar esa autoridad, ¿no? Si hay a lo mejor ya mucho consentimiento, mucho permisivismo a lo mejor, entonces a fortalecer un poco esa responsabilidad, esa autoridad que asumieron pues al momento de formar una familia, de ser padres, ¿no? Claro que sí. Bien, y un poquito ya para ir terminando en esta parte, alguna reflexión también en relación a lo mejor a los papás, ¿no? Que también no deben olvidar esta responsabilidad, ¿no? De ese deber para con los hijos, ¿no? Porque también en nuestra sociedad hay a lo mejor esta dificultad de quedar o de dejar, ¿no? A la libertad a los hijos, ¿no? Entonces, pues no olvidar también, ¿no? A lo mejor una invocación hacia los padres, ¿no? A quienes hacen las veces de papá. Claro, desde aquí entonces también el llamado a ustedes padres, papá y mamá, y a aquellos que hacen las veces de padres. Y un dato también, Evander, es que los papás hacen las veces de Dios, ¿no? Claro, de alguna manera están pues, o sea, la autoridad que han recibido, la han recibido del mismo Dios. Entonces, el llamado de aquí a todos ustedes padres, pues que sean conscientes que ustedes han recibido la autoridad de Dios y tienen ustedes que responder a Dios cómo ejercieron esa autoridad con sus hijos. Es decir, corregiste a tus hijos, educaste a tus hijos, les diste lo material, pero les diste también lo espiritual. Por eso muchos padres se preocupan por comprarles a lo mejor juguetes a sus hijos, pero también deben preocuparse para que sus hijos sean bautizados. Entonces, es la invocación y el llamado de manera personal, pero también desde la iglesia, ¿eh? Que los padres recobren esa autoridad, que no se puede aceptar eso de que mis hijos me han ganado, no. Tú tienes la autoridad, tú puedes corregir a tus hijos, ¿bien? De hecho se dice una frase, educa a un hijo y evitarás castigar a un hombre. Pues si tú quieres tener buenos ciudadanos y en definitiva buenos hijos de Dios, corrige a tus hijos, educa a tus hijos, no dejes que el Estado los eduque a lo mejor con las ideologías que quiere implantar, no. Tú tienes la obligación, el deber y el derecho de educar a tus hijos y educarlos en la fe y educarlos también pues en el ámbito terreno, en el ámbito a lo mejor diríamos de ser buenos ciudadanos, buenos vecinos, buenos amigos, en definitiva buenas personas. Y eso no requiere ir a la universidad, no requiere ir a la escuela, al colegio, sino pues la experiencia misma a lo mejor puede ayudarnos a educar a los hijos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pues esto es algo bonito y qué bien. Fíjese, por lo tanto, y Clemente, fíjate cómo hemos ido reflexionando sobre este cuarto mandamiento, porque a veces nos quedamos, sí, honra a tu padre y a tu madre, pero claro, es mucho más que eso. No es solamente un respetar, sino es también amar a ellos, cuidarlos, preocuparse. Y por otro lado, de parte de los padres, ¿no? Educar a tus hijos, las obligaciones que tienes también con tus hijos. Hay una relación ahí, ¿no? Una reciprocidad, diríamos, entre el ser hijo y el ser padre, ¿no? O sea, hay una relación ahí de cumplir para con los padres y de los padres también para con los hijos. Y Dios pues nos dice que los hijos que obedezcan a los padres tendrán larga vida, ¿verdad? Esto bonito que decíamos del libro del Deuteronomio, ¿verdad? Que es, o sea, si cumples este mandamiento se te asegura también, diríamos, algo bonito para ti. Claro. Muy bien, pues Evander, ha sido un gusto compartir contigo esta tarde ya. Hablar sobre este cuarto mandamiento, ¿no? Del honrar al padre y a la madre como Dios nos manda. Y con este mandamiento ya pues entramos a hablar un poco de los mandamientos referidos
a nuestro prójimo, ¿no? Los 3 primeros mandamientos, le recordamos a los oyentes. Claro que sí, habíamos visto amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas. Referidos a Dios. Y con este 4.º mandamiento, pues, ya es el amor hacia los demás. Claro, ¿verdad? pasamos ya a la segunda tabla, que es referido ya pues al prójimo, de alguna manera. Muy bien. Les invitamos a ustedes, amigos oyentes, a seguir en sintonía de Católica Radio María y también pues a través de el canal de la televisión, Familia Televisión también ya en el aire, ¿verdad? Así es, muchas gracias Clemente. Muchas gracias, Evander. Muchas gracias también desde aquí también a nuestro amigo Oréstenes, que ha estado en controles, y queremos también enviar saludos a todos aquellos que nos siguen también por los distintos medios de comunicación y por el canal de YouTube. Pues que el Señor siga derramando muchas bendiciones en todos ustedes, que nos siguen pues desde sus hogares. Hasta la próxima, muchas gracias.